¿Qué tanto te gusta la comida mexicana? ¿Mucho? ¿Comida mexicana les gusta? ¿Italiana? ¿Guatemalteca? Nah, la comida mexicana es patrimonio de la humanidad, ¿sabían eso, verdad? Pero realmente la comida mexicana se basa todo en maíz con chile, ¿no? Y bueno, y frijoles. Es la trifecta. Esa es la trifecta. Con eso, la alimentación básica, maíz, chile y frijoles, vives 95, 90 años para arriba. Fácil, sin bronca. ¿Ok? Dicen que por ahí me contaron un chiste que decía, no, es que la comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Le dijo, ¿y cómo es la comida mexicana? Y que le dijo, bueno, pues tenemos, por ejemplo, las enchiladas. ¿Y cómo son las enchiladas? Pues es maíz con chile, pero le puedes poner queso, crema, cebolla y cilantro. Ah, qué rico. ¿Y qué más tienen? Bueno, tenemos también los sopes. ¿Y cómo son los sopes? Bueno, pues es maíz, chile, pero le puedes poner queso, crema y cebolla y frijoles. Y tenemos también el pozole. ¿Y el pozole cómo es? Bueno, pues también es maíz con chile, pero le puedes poner cebolla. Y tenemos las quesadillas, y que es, bueno, pues es maíz con queso, pero le puedes poner chile. O sea, toda la comida mexicana es eso, maíz, chile, ¿verdad? ¿Te comerías un pozolazo hoy? La otra vez me regañaron por una broma que si ya no la voy a volver a hacer, ¿eh? ¿Te comerías un pozolazo? ¿Sí? ¿Y qué tal un pozole sin sal? Guacala. ¿O te gustaría, por ejemplo, llevar a tu pareja a una cena romántica con comida de hospital a media luz? Comida de hospital. ¿A quién le gusta la comida de hospital a media luz? ¿Alguien ha estado en el hospital? ¿Qué es lo peor de los hospitales? ¿La comida? Las enfermeras, no, nada. ¿Hay alguna enfermera por aquí? Perdón, Chayito, verdad. Híjole. Para qué nos, viendo todo este rollo de la comida, que de insípida, que la del hospital y que la comida mexicana, para qué nos llamó Dios a nosotros? ¿Para hacer o para no hacer? En la mañana hablaban aún de eso y yo estuve reflexionando mucho sobre eso también porque a veces confundimos el ser cristianos con un estilo de vida de abstinencia. Digo, si lo haces está bien, ¿no? Pero muchos buscamos la santidad en un estilo de vida de abstinencia. Porque pensamos que el pecado está en la cultura del lugar donde nosotros vivimos, y entonces decidimos aislarnos de ese lugar o de la gente y reclutarnos porque buscamos una santidad en base a abstinencia. Entonces hay mucha gente que confunde el ser cristiano con yo no hago esto o yo no hago el otro. ¿Sí? Y esa es una santidad que buscamos en base a lo que no hacemos. Es una santidad cultural, por así decirlo. ¿Sí? La manera más fácil de encontrar santidad es decir, pues yo no voy a hacer esto o no voy a hacer el otro, ¿no? Y muchas veces todas esas cosas que se hacen o no se hacen son situaciones de importancia secundaria, que no cambian tu relación con Dios. Digo, no se malentienda todo esto, ¿no? Creo que estoy siendo claro. Pero Dios nos llamó mucho, eh, nos llamó para otra cosa diferente. Muchos pensamos que Dios nos llamó a no hacer, ¿no? Entonces, ser cristiano, muchos se identifican, yo soy cristiano porque yo no fumo, no tomo, no voy a fiestas, no bailo, cosas como esas, ¿no? Realmente, si no lo haces, qué bueno, si estás convencido de eso, qué bueno, está bien, estás cuidando tu salud de alguna manera, pero realmente en eso no se basa el ser un creyente. Eso es algo que nada más estás evitando ciertos hábitos, abstinencia que muchos confunden. ¿Para qué nos llamó Dios? Dios, imagínate si Jesús murió en una cruz solamente para que tú te abstengas de ciertas cosas. Sería un gran desperdicio, ¿no? Entonces nos murió en una cruz y nos dio salvación para otra razón. Nos llamó con otro propósito más grande.
Ujú. Solamente que dejar malos hábitos. Hay mucha gente que dice, bueno, como ya soy cristiano, tengo que dejar malos hábitos. Está bien, pero eso no es ser cristiano, ¿ok? Ser cristiano va más allá de eso. Ajá. No confunda abstinencia con el llamado de Dios a nosotros para hacer algo diferente. ¿Por qué empecé hablando de comida? Acompáñame a Mateo capítulo 5, verso 13, 14, 15, 16. Mateo 5, verso 13. Este capítulo es muy conocido, ¿ok? Pero voy a leer estos primeros 4 versículos del 3 al 6. Es muy interesante lo que va a decir Jesús. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, porque es maravillosa, Señor. Y te pedimos, Padre, que penetres en lo profundo de nuestro corazón, de nuestras mentes, Señor, que podamos aplicar a nuestras vidas tus enseñanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo es mejor conocido como las bienaventuranzas, ¿eh? Donde Jesús está diciendo, bienaventurado es este, bienaventurado. Y Jesús presentó un discurso que nos habla acerca de cuál debería ser el perfil de uno de sus discípulos, cómo debe ser el carácter de un creyente y también de las recompensas que se obtienen como consecuencia de vivir a la altura de esas cualidades o carácter. Cada bienaventuranza pronunciada por Jesús en este capítulo va acompañada de una promesa. Pero en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, encontramos que Jesús habla del papel del creyente en el mundo. ¿Cuál es su función aquí en esta tierra? ¿Para qué te llamó Dios y para qué estás aquí? ¿Quieres saberlo? ¿Sí? Entonces podríamos llamar a esta porción de la Escritura el testimonio de un creyente. O cómo sabe y cómo se ve un creyente. Y Jesús está haciendo una magnífica comparación de la vida del creyente y de su influencia con el mundo, con dos elementos muy conocidos, que es que sal y luz. El discípulo debe ser sal en medio de la corrupción y luz en la oscuridad. ¿Qué tiene que ver la sal con la corrupción? Vamos a hablar un poquito de eso. Esto se lo voy a enseñar al peje para que sepa la corrupción. No se crea. El diccionario identifica corrupción como putrefacción. Algo que se echó a perder. Y casi siempre, por lo general, está hablando de alimentos. Pero ahora, en un sentido común o general, esta palabra es empleada en diferentes formas. Y por lo general lo aplicamos a personas. Y cuando una persona es deshonesta en nuestra propia opinión o por sus hechos, decimos que es una persona que corrupta, que se echó a perder, que huele mal. Es decir, alguien que se presta a situaciones ilegales por adquirir un beneficio personal, dinero, posición, poder o prestigio. Es cuando decimos, aquí hay algo que huele mal. Hay corrupción. Es cierto que también hay calcetines corruptos, ¿no? Aquí algo huele mal. ¿Cómo andas de la corrupción ahí de los calcetines? ¿Se escondieron los pies? Ahora los alimentos se preservan por medio de refrigeración. Otros enlatados con conservadores especiales. Pero en la antigüedad, la única forma de preservar los alimentos era ¿qué? ¿Cómo era la forma? La única forma de conservarlos, bañarlos en sal.
Ujú. Bañarlos en sal, eres un preservador. El famosísimo bacalao, ¿sí? ¿Saben esa canción? El bacalao salado, te conozco bacalao. Bueno, esa. El famosísimo bacalao que nosotros comemos, así lo acostumbramos, pero la verdad es que también se puede comer fresco. Ujú. Esa es la tradición que viene de cómo conservaban ese tipo de pescado. Pero bueno, esto nos lleva a identificar que nosotros vivimos en un mundo donde hay corrupción y hay obscuridad. Eso dice Jesús, ¿ok? Y esta corrupción que existe en el mundo no se puede refrigerar. Y esa oscuridad, y no me refiero al alumbrado público, sino a la oscuridad espiritual que hay en el mundo. Entonces Jesús se dirige a sus discípulos que están ahí y les dice, ustedes son la sal de este mundo. ¿Te imaginas cuando les dijo eso? ¿Crees que entendieron? Yo creo que sí, y vas a ver por qué. Ustedes son la sal de este mundo y ustedes son luz. Esas dos cosas debe ser el creyente. ¿Sabes qué? Voy a cambiar de micrófono porque soy bien feo, ¿ok? Me voy a... Dos cosas debe de ser el creyente, el discípulo. Sal y luz. Estas cosas, estas dos figuras las usa Jesús para ilustrar cuál es la función de un seguidor de Cristo en el mundo. Pero lo interesante es que Jesús no les dice, ustedes van a hacer sal o ustedes van a llevar sal, sino que les está afirmando que ya somos sal. Ajá. Y también dijo que somos luz. No está diciendo traten de ser luz, dice no, ustedes ya son sal y ustedes ya son luz. Y cuando habla de esto, no está diciendo que hagamos ciertas actividades, sino de ser una influencia sobre el mundo y la sociedad. Y esta influencia no es tener un lenguaje religioso o no es abstenerse de ciertos hábitos secundarios o de tener una vestimenta religiosa o una santidad adquirida en base a cumplidores de rituales o andar de rodillas o que tenemos que andar orando en cada esquina, sino una vida auténtica basada en la palabra de Dios. Estas son dos palabras, estas dos palabras acentúan y acentúa y caracteriza a un discípulo. Hay que recordar que Jesús en esta parte se dirige a sus discípulos. Dice que se dirigió ¿a quién? A sus discípulos. Jesús no se dirigió a todos los que estaban ahí presentes, sino en especial a sus discípulos, porque es muy diferente ser un discípulo de Cristo a ser una persona que solo va a oír. Muy, muy diferente, hermano. El discípulo se distingue de los demás. ¿Por qué? Por la forma en que desarrolla su vida diaria. No es religioso o santurrón, pero sí es una influencia positiva en la sociedad. Su participación como ciudadano hace un impacto y un efecto positivo en la sociedad, por lo menos en el círculo en el que él se encuentra. Hablamos de la vida diaria y no solo de la vida dentro de la iglesia, porque es muy fácil en la iglesia parecer muy iluminado. Pero ¿qué caso tiene ser luz donde ya está iluminado por completo? Es como quererle vender veladoras a la Philips, ¿no? A quien vende focos. Y esto tampoco significa aislarse de la sociedad, como comenzamos hablando. ¿Ves? Porque identificamos, es que el pecado está en el mundo. El pecado está en ti, en nosotros, no en la cultura. La separación del creyente de la sociedad no es física, es espiritual. Sí debe de haber una separación del mundo, pero no es física, es espiritual. Ya que el creyente vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Somos dirigidos por el Espíritu Santo. Así que la presencia de sal y de luz es algo que debe ser notorio a los demás, ya que cada uno de estos elementos trae un beneficio a la sociedad. Imagínate cómo sería nuestra vida sin luz. ¿Cómo sería nuestra vida sin sabor? La vida de un creyente es algo que debe de impactar a quienes lo rodean. Y no porque es un religioso,
sino porque es una influencia y siempre es positiva en donde quiera que se encuentre y en todo momento. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tan positivo te sientes, hermano? ¿Qué tanto afecta tu participación en tu entorno a la gente que pueden ver que en ti hay algo diferente? Que tu participación en la vida diaria con ellos produce un cambio positivo. ¿Mm? ¿Eres de ese tipo de personas o eres una persona que todo lo contrario? La sal era indispensable para la vida en los tiempos de Jesús, porque era el preservador, y lo sigue siendo ahora también. ¿A quién le gusta la comida sin sal? Casi a nadie, ¿verdad? Si tienes una dieta sin sal es porque estás tratándote de algún padecimiento, de alguna enfermedad. Pero sin sal la comida pierde su sabor, ¿o no? Y ya te la sirven y dices, está simple. Así dicen en Acapulco, está simple, cuando le falta sal. Pero con sal toma un sentido diferente. Y sin luz nuestras vidas, imagínate cómo serían. Totalmente diferentes. Ahora no apreciamos eso porque es tan fácil como venir y hacerle, ay, me dio un toque, como hacer así, ya está la luz. Entonces, en el contexto que está hablando Jesús, la sal es la influencia preservadora y la luz disipa la oscuridad, es decir, la ignorancia espiritual. ¿Cuánta gente hay que no sabe nada acerca de las Escrituras, que no sabe nada acerca de la palabra de Dios, pero absolutamente nada? El verdadero seguidor de Jesús tiene estas dos características. Primero, es libre de corrupción y además detiene la corrupción. Es luz que disipa la oscuridad y revela la verdad. Cuando se prende la luz, las cosas se pueden ver. La sal, como dijimos, ya conservaba los alimentos en buen estado, sobre todo el pescado. Así que los discípulos entendían perfectamente esta figura porque algunos dicen que cuando Jesús está en el monte, está cerca del mar y ahí se podía ver las grandes áreas donde sacaban la sal del mar y las hacían tiras así para secarla y después poderla comercializar. Pero una vez que esa sal se echaba a perder por humedad o por lo que tú quieras, lo único que podía hacer es quedar ahí y la gente caminaba sobre ella. Algunos creen que Jesús podría estar viendo esa imagen cuando está hablando de eso. Pero bueno, los discípulos entendían perfectamente esta figura y lo que Jesús esperaba de ellos. La sal también era usada ahora como para sazonar los alimentos, para darle sabor, pero su principal función era preservar. La luz provenía de lámparas y las lámparas eran de aceite. Así que cuando tú prendes una lámpara, como está hablando Jesús, alumbra toda una habitación. El discípulo debe preservar, influenciar por medio de su carácter en medio de la corrupción, pero él es incorruptible. También da luz porque promueve lo que es bueno. Ahora, ¿cómo actúa la sal? La sal actúa en secreto y la luz brilla públicamente. La función de la sal es oculta, no se ve, pero funciona, hace cambios, al igual que la luz, pero la luz es pública, esa no se puede ocultar. Entonces, la sal puede ser el carácter interior del creyente y la luz es el resultado de ese carácter que es guiado por el Espíritu Santo, por la Escritura y una vida de oración. La sal es elemento de preservación. Entonces, contenemos y combatimos la corrupción. ¿Sabe cómo? ¿Sabes cómo hacemos que se detenga la corrupción? ¿Cómo combatimos la corrupción? Por eso dije que se le iba a pasar, ¿no? La forma de combatir y detener la corrupción, ¿sabes cuál es? Llevando un mensaje de salvación, de arrepentimiento a este mundo. Esa es la forma de combatir la corrupción, la putrefacción, lo podrido.
llevando un mensaje. Así que la primera responsabilidad de un discípulo es llevar el mensaje de salvación al mundo. Porque de esa manera es lo que está diciendo Jesús. Ustedes van a preservar la corrupción porque ustedes son sal. Ustedes van a tener la misma función que la sal, conservar en buen estado. Preservar, no permitir que se pudra. ¿Y qué es lo único que puede hacer eso? Llevar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿Qué hace la sal en un salero? Nada, ahí está nomás. No hace nada si no sale, ahí está, pero no tiene ninguna función. Pero al salir del salero y hace contacto con otro elemento, ¿qué pasa? Lo cambia, lo transforma, sabe diferente, ya no es el mismo, ya no sabe igual. Eso es lo que hace la palabra de Dios, el mensaje. Esa es la preservación. Porque cuando una persona escucha la palabra de Dios es como cuando el salero hace contacto con la carne y cambia su sabor. Lo hace más sabroso. Le da textura. Empieza a tomar algo sabroso, ¿no? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y la medida de la sal debe de ser justa, ¿verdad? También. Porque si te pasas, ¿qué pasa? Pues no se puede comer. Te vomitas. O dices, está bien salado, y entonces tienes que decir, pues échale limón. Y ya no es como debe de ser. Entonces, cuando tú compartes el mensaje, debe ser justo el mensaje hacia la persona que estás compartiendo de acuerdo a lo que él necesita escuchar también. Entonces, no te pases, no seas tan religioso ni súper santurrón, porque nadie se va a comer lo que está salado de más. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, si la palabra, el mensaje, no sale de tu boca, si tú retienes ese mensaje, hermano, ¿sabes qué pasa? Es como la sal en el salero. No hace nada. Ahí está nomás. Tú tienes el mensaje. Tú tienes cómo sazonar la vida de otras personas, cómo hacer los cambios a través de la palabra de Dios. Pero si te callas, si no la dices, no pasa nada. ¿Ok? Y luego dice Jesús que la sal también puede perder su sabor. Ya no sirve. ¿Te ha pasado cuando un salero está húmedo? Y que no le sale y le quitas la tapita y se te sale todo así. Entonces, cuando la sal está así, ya no sirve. Eso pasaba. Había sal que se echaba a perder, como ya dije. ¿Y qué se tenía que hacer con ella? Tirarla. Ya no sirve de nada. Y así también nos pasa a nosotros como creyentes, hermano. Cuando solamente vives en una religión, cuando no hay una intimidad con Dios, comunión con Dios en intimidad, eres sal, pero está sin sabor. Eres sal en el salero toda húmeda, así que no le echaron los granitos de arroz ahí toda pegada. Así. No sirve para nada. No se puede compartir lo que no tienes. Porque quien tiene una relación íntima con Jesús no puede tener una vida insípida. Pero hay creyentes muy insípidos que no saben a nada, apáticos. Como dice que chupan un limón y el limón hace caras, ¿no? Un cristiano que tiene una relación íntima con Jesús, ¿sabes cómo está? Está prendidote. Es luz. Y está prendido no es ser un exhibicionista, es tener un deseo y una pasión interna que se convierte en luz externa que alumbra a todos y trae paz y armonía. Hay focos de diferentes watts, ¿verdad que sí? Como tú y como yo, hermano. Todos tenemos diferentes watts. No somos de los mismos watts todos. Y cada uno se usa en un lugar diferente. Por ejemplo, hay los focos de las carnitas, ¿verdad? Los que ponen las carnitas, mucha luz.
el foquito de la noche en el baño para que no te vayas a dar un calaverazo, ¿ah? Hay foquitos así chiquitos y hay focotes grandotes. Todo depende de tu relación con Dios. ¿Hasta dónde quieres llevar esa luz? ¿Ok? Entonces, no es ser exhibicionista, pero sí es participar. Cada uno de esos focos se usa en diferentes lugares, entonces también debemos ser prudentes, porque algunos ya son unos focotes de carnitas que quieren brillar más que Jesús. Hay gente que brilla más que Jesús. Y de eso hablábamos también en la mañana, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Gedeón, que Gedeón, una vez que Dios lo usó, ¿sabes qué hizo después? Cuando les pidió cada de los aretes del botín, de cada quien deme un arete del botín, se mandó a hacer un efod de oro. Gedeón se mandó a hacer un efod de oro y después caminaba con su efod por todas las calles acá conquistando chicas, hasta llegó a tener 70 hijos de tantas chicas que conquistó por su efod de oro. ¿Ves? Ya les di a aquellos que son solteros y todavía no encuentran pareja, cómprense una efod de oro. Hermanos, no pretendamos brillar más que Cristo. Yo he visto ministerios, así que ministerios Pipo Pérez y las letras en oro, ¿no? Así, ¿sí las has visto? Letras en oro y hasta abajo así, Jesús, con unas letritas así. ¿Qué onda? Gente que, y cuando la gente comienza a brillar tanto, entonces ponen su mirada en ese hombre que brilla tanto, y cuando ese hombre riega el tepache, ¿sabes qué pasa? Se caen todos, porque estaban siguiendo a la luz que no era la correcta. ¿Qué pasa cuando las maripositas y eso se van hacia el foco pensando que es otra luz? No se dan cuenta que es un foco, se queman. ¿Ves? Entonces, no brillemos más que Dios. La sal no debe estar siempre en el salero. ¿En dónde debe estar la sal? En la sopa. Hay creyentes que solo son sal en la iglesia. El domingo es santo, ¿verdad? Y entre semana, pues Blue Demon o Demon. Blue Demon. Qué bárbaros. Los ángeles azules. No, es demonio azul. Bien. Jesús no solamente se juntaba con los fariseos. Tenía cuates que eran fariseos. Cálmese. Tenían cuates que eran fariseos. Porque Jesús, había muchas corrientes de fariseos. Sí sabían eso, ¿verdad? Más de 10 corrientes diferentes de fariseos. Y Jesús tenía algunos que eran muy cuates de él, que eran los esenios. Pero había otra clase de fariseos con los que Jesús disertaba mucho, sobre todo con los saduceos. Pero Jesús no solamente se juntó con la casta sacerdotal, de hecho les oía a muchos, fue criticado por juntarse con pecadores, ¿verdad? Dijo, no, ese cuate se junta con el chompir, así que con acá, ¿verdad? ¿A poco ese es el creyente? Si la otra vez lo vi ahí con el, no sé, con el Mario, con el Bolas y que, ¿verdad? Que con el Chito y que no sé, no, o sea. Pero ¿sabes para qué se juntaba Jesús con los pecadores? ¿Para pecar? No, para preservar y dar luz. Hay que dar el mensaje, pero no solo a los creyentes, hermano, es porque ayer me comentaban que el domingo hubo 2 eventos cristianos en la ciudad y que el público era puro cristiano también. Porque según que sacaban muchos ahí que evangelístico y apenas se convirtieron y a los 5 minutos, ¿quién vive? Y todos gritaron, Cristo, y a su nombre, gloria. En menos de 5 minutos ya sabían lo que tenían que contestar. Ya se sabían todas las alabanzas y todo. O sea, eran puros creyentes también, ¿no? Entonces, el mensaje no solamente se da a la iglesia, a los creyentes, porque la necesidad de la sal y la luz, ¿en dónde está? Allá afuera. ¿Ve? Está allá afuera. La única forma de alcanzar a la gente que no conoce a Dios es buscándolos. Ahora, ¿cómo soy yo como creyente? ¿Soy luz o ya traigo algunos 2, 3 focos fundidos? ¿No? Ya tienes que ir a que te los cambien porque
Ya traes 2, 3 lámparas fundidas y a lo mejor ni te das cuenta, porque son las de atrás y alguien que va atrás te dice, oye, traes fundidas las calaveras, ¿verdad? Y tú, ¿cómo? Si yo soy pura luz, ¿no? Hijo, fíjate bien, traes fundidas las calaveras. Entonces, ¿qué tanta luz estamos dando, hermano? ¿O traes fundidas las calaveras? ¿Qué tanto mi vida tiene sabor realmente para la gente? O sea, hay eso, o soy una persona insípida y tal vez hasta amargoso. Porque sí habemos creyentes amargosos, ¿verdad que sí? Nomás voltea y vele la cara al que está junto de ti. No, sí, hermanos. Sí habemos creyentes amargosos. Ajá. Ahora, ¿realmente tú estás apartado del pecado o de la sociedad? ¿Ves? Porque hay muchos, como dije, ¿no? Que creen que apartándose de la sociedad ya adquirir santidad práctica. No es así. La sal sin sabor, ¿sabe cómo es? Es blanca y tiene la misma textura y puede estar en un salero también, que podría ser la iglesia. Y tú puedes decir, no, si es sal, mira, se ve como sal, se siente como sal, está en un salero, pero no sabe a nada. Entonces, si no tiene sabor, no sirve. Y la luz, todos la pueden ver. Es influencia, es consciente, pero también es símbolo de la presencia de Dios en tu vida. Juan dijo de Jesús, dijo, Él es la luz del mundo. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Y ahora les dice a sus discípulos, es decir, a nosotros, nos dice, ustedes son luz, ustedes son sal, ustedes son luminares que reflejan la luz de Dios. Dice Filipenses 2:15 y 16. Filipenses 2:15 y 16. Qué bueno que ahora no pusieron pantallas, así tienen que buscar en sus Biblias. Mira lo que dice aquí de los creyentes también, dice, para que seáis, ¿cómo? Irreprensibles, y luego ¿qué? Sencillos. Hijos de Dios, y luego sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Ves? Dice, ustedes deben de ser luminares, y un luminar es algo que refleja la luz de un astro más poderoso. Y dice, son incorruptibles. Así debe ser el creyente, hermano. Pero nos corrompemos tan fácilmente por cualquier cosa. Entramos en putrefacción por cualquier cosa. Nos enojamos de todo, nos peleamos de todo, nos amargamos la vida. Wow. El creyente es un reflejo de la luz de Dios. ¿La luz es de quién? De Él. Nosotros su reflejo, así como la luna refleja la luz del sol, dijo, vosotros sois la luz. Mira, esto es muy interesante, dijo, ¿ustedes son qué? La luz, no dijo, ustedes son las luces. ¿Quién es la luz? La asamblea, la iglesia, los discípulos, el cuerpo de Cristo. En forma colectiva, la iglesia es la luz. En el reino de Dios no hay lugar para estrellitas con propia luz. En el reino de Dios no hay lugar para solistas. Somos discípulos y siervos de Dios, hermanos y hermanas en Cristo. No tenemos planes propios, solo los planes de Dios, porque el individualismo lo único que trae es división y por lo general fracaso. Pero muchos queremos luz propia, aunque sea chiquita, ¿verdad? Ser un cerillito.
Una luz, pero que sea propia, es un cerillito. Así salió una señora del súper se venía quemando la bolsa. Se te está quemando la bolsa. Ah, le dijo, es que me la venía cargando un cerillo. Ah, qué tonto. Entonces queremos ser lucecitas, ¿verdad? Quiero tener mi pequeño show, ajá, mis 15 minutos de fama, pero que sea propio, donde yo sea el protagonista personal, principal, y Dios, usted, aguántate un ratito, tú ya eres muy famoso, dame chance a mí, ajá, que me vean. A mí me gusta que me vean, hermanos, que soy bien espiritual y que trabajo bien duro y en mi show, claro, ¿verdad? No es así. El resultado, buenas intenciones, con mucho esfuerzo, pocos resultados, gasto innecesario. Cuando queremos ser luz propia es porque no hemos aprendido sujeción. Y me gusta brillar, aunque sea mi propia luz. La luz sirve para ver, para no tropezar. De hecho, por ahí el diccionario dice luz, partículas de calor que entran por el ojo. La luz sirve para no tropezar. ¿Sabe? Una luz así pequeña, un faro puede guiar un barco. Un faro puede guiar un avión. Ajá. Y así debe ser nuestra luz. Debe de ser una luz grande, pero para guiar a la gente a Cristo, no para tropezarlos. En la mañana hablaba también aún de eso que dijo, cuando Cristo dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¡Wow! Y me llamó mucho la atención porque digo, ¿cómo es que Jesús me puede hacer tropezar? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, Él es luz. Nosotros somos luz y debemos atraer a la gente a Cristo, no para tropezarlos. La luz se debe de mostrar, hermano, no se debe de esconder. El mismo Cristo lo dijo ahí, ¿no? Se debe de poner en un lugar visible. Jesús habló de eso. Dijo, nadie pone una luz debajo de la cama o debajo de una cubeta. Pues estarías loco, ¿no? Imagínate si pones una vela debajo de tu cama, ¿qué pasa? Pues te quemas, amaneces como lechón al horno, no digo, no asado, lechón asado. Se quema, hermano. ¿Ves? Una luz no es solo para que la vean, sino para qué? Para que alumbre. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Jesús menciona una ciudad y una ciudad se compone de muchas casas, muchas colonias, muchos habitantes, de casa en casa. No habla de una casa aislada, sino de una comunidad que se va juntando de casa en casa, se va convirtiendo en una comunidad, después en una ciudad, y dice que está ¿qué? Toda iluminada. Ya no se puede ocultar, se ve. Tú vas a hacer el carro, bueno, o en el avión, ¿verdad? Y llegas a mi ranchito ahí, ¿y cómo se ve? Impresionante la ciudad, ¿no? Así, Londres, está hablando de Londres. Ah, en mi rancho. No se crea, no. Chilangolandia, pues, o sea, se ve gigantísima. No se puede ocultar, está toda iluminada, ya no se puede ocultar. ¿Y sabe qué? Esa debe ser la iglesia. La iglesia es algo que no se puede ocultar, donde se tiene que ver luz, porque somos muchas casas iluminadas, somos una ciudad iluminada, esa es la iglesia. Y la iglesia va agregando casas a la comunidad y cada una de esas casas tiene que estar iluminada, 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 porque la luz pertenece a todos los que están en la casa. La luz verdadera proviene ¿de dónde? Del cielo. Los discípulos fueron esas primeras luces que Dios encendió. Hace más de 2000 años se encendieron las primeras 12 lucecitas. Qué bonito, ¿verdad? Y ahora se han ido multiplicando las luces. ¿Te imaginas si pudiéramos ver esa visión espiritual de todas esas luces prendidas en el mundo? ¿Cómo se vería? Impresionante, yo creo, ¿no? Jesús encendió esas luces. Reflejaban la luz de verdad. Y dice la gente que cuando veían a los discípulos decían,
sabían que habían estado con Jesús, porque reflejaban su luz. La luz que Jesús enciende en el corazón del hombre nunca se extingue. ¿Sabes cómo es la única manera de que se apague, que se extinga esa luz? Si tú la apagas. Tú eres el único capaz de poder apagar esa luz. Dios la puso ahí. Es una luz de vida, una luz espiritual maravillosa. Puso en ti ese depósito hermoso. Y tú la puedes apagar, ¿eh? Es fácil apagarla. Y si la lámpara tiene luz, es porque hay aceite. Antes era aceite, y el aceite representa al Espíritu Santo, ¿ves? Entonces, si hay luz es porque hay aceite. Ahora, si hay luz es porque hay corriente. Si tienes luz, si reflejas luz, es porque estás conectado. Si no estás dando luz, es que ya te mocharon el cable, hijo. No pagaste tu recibo, te la cortaron. Y la luz debe brillar para atraer a la gente a Jesús. Acuérdate de eso siempre, ¿ves? La luz brilla para atraer a Jesús. Pero luego dice, muy importante, esto es lo más importante de todo. Jesús dijo ahí en los versículos que acabamos de leer, ¿para qué dijo que tenemos que hacer esto? ¿Para qué tenemos que estar sal y luz? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? ¿Para que vean qué? Sus buenas obras. Oh, aquí ya cambia todo. Empezamos diciendo, algunos buscan relacionarse con Dios en base a lo que no hago, dice Dios. No, ustedes son sal y luz, tienen que alumbrar a la gente, y esa luz es para que la gente vea sus buenas obras. Y cuando la gente vea lo que tú haces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo sabes que son buenas obras? Porque la gente cuando lo vean, ¿van a qué? A glorificar a Dios. Van a decir, wow, gloria a Dios. Dios sí existe. No son para glorificarte tú, son para glorificar a Dios. Entonces, dice Dios, ustedes son sal y luz, y la única razón por la que son sal y luz es para que ustedes muestren mi carácter haciendo buenas obras que glorifiquen mi nombre. ¿Ok? Ese es el propósito por el cual tú y yo fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. ¿Cuál es? Que la gente, al ver lo que nosotros hacemos, va a glorificar a Dios. Y la gente no va a glorificar a Dios si tú no ves películas de Walt Disney, o si tú no vas al cine, o si ese tipo de rituales, ¿sí me entiendes? Lo que glorifica a Dios es la forma en que tú produces efecto, la forma en que tú contactas con la gente a través de la palabra de Dios, a través de tu testimonio y las buenas obras que haces. Cuando tú haces eso y la gente ve esas obras que atrae a la gente a Jesús, glorifican a Dios. Ahora la pregunta es, ¿realmente estoy siendo luz, estoy siendo sal, estoy siendo esa persona que la gente cuando ve mi participación en el círculo que me rodea da gloria a Dios? Porque algunos podemos pasar desapercibidos, que nadie da gloria a Dios por tus buenas obras o por lo que tú haces. Algunos no estamos reflejando luz, algunos somos sal húmeda. Algunos nos confundimos con el resto de la gente. Pero el Hijo de Dios tiene que brillar. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, para ser vistas por los hombres. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Bien. Los hombres deben de ver nuestras obras, para eso son. ¿Para qué dice Jesús que son? Para ser vistas. Pero cuando las vean, deben de glorificar a Dios y no a ti. ¿Ok? Deben de glorificar a Dios y no a ti. Porque es el propósito de nuestras vidas. Ajá. Producir obras que cuando la gente las vea, glorifique a Dios. Somos luz y somos sal. ¿Están de acuerdo? ¡Wow! Que Dios los bendiga. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.